Buenas, mi nombre es Alondra Nava y vamos a hablar un poco sobre la historia de economía a partir de finales del siglo XVII hasta la actualidad. Primero, en finales del siglo XVII, siguiendo una línea de tiempo, a partir de 1789 se comenzaron a ver las grandes revoluciones. Primero la Revolución Francesa, que es un movimiento histórico caracterizado por la participación de la nobleza, luego de la burguesía y el pueblo. ¿Para qué? Para dar fin al absolutismo. El absolutismo es un sistema que tenía parámetros muy rigurosos y en realidad no dejaba avanzar lo suficiente la economía, y fueron los grandes cambios que quisieron crear, un cambio en la mentalidad, creando un nuevo sistema que dio base al liberalismo. Entonces, luego se dio la revolución industrial, vamos a decir que en paralelo. Así se empezaron a ver medidas bastante buenas para la economía, como por ejemplo que significó un nuevo modo de hacer la producción. ¿Por qué? Porque se emplearon máquinas que hacían posible realizar mayor cantidad de productos en menor tiempo. Entonces se comenzó a ver una tecnología y a adoptarse, dejándose atrás el sistema artesanal para dar paso a la fabricación de productos en pequeños talleres y luego en grandes fábricas. Pero esto también genera una consecuencia negativa, que es el desplazamiento del hombre por sustitución de una máquina. Entonces, se creó también una nueva clase social llamada clase obrera, que eran aquellos que operaban dichas máquinas. Y así se empezaron a ver diferencias en cuanto al aspecto social para esa época. Habían los capitalistas, los grandes patronos y los obreros. Acá tenemos la línea de tiempo. Entonces, luego de estas revoluciones, que son las épocas de las revoluciones burguesas, se dan las revoluciones de 1820, una serie de revoluciones que también trajeron bastantes cambios. Luego las revoluciones en 1830 se van dando así y van trayendo cambios que generan lo que es el segundo periodo dado por el capitalismo liberal. El capitalismo liberal comenzó con la creación de la primera Asociación Internacional del Trabajo. Esto daba medidas y daba empoderamiento a los trabajadores de la clase obrera, que realmente necesitaban mejores condiciones para poder trabajar, porque al comenzar esta etapa, en realidad los patronos se aprovechaban de ello, dándole muchas horas de trabajo. Vamos a decir que era sobreexplotación al trabajo. Entonces, esta Asociación Internacional del Trabajo, la primera que se creó, lo que quería era considerar las disposiciones de estos trabajadores para que trabajaran en realidad dignamente, y logró muchas cosas, solamente que fue un proceso bastante largo, pero que se dio en 1864 su inicio. Luego, en 1873, se da la crisis de 1873, ¿qué pasa? Que es una crisis económica. ¿Por qué? Por el mismo desconocimiento del tema. Las personas comenzaron a vender, a crear monopolios, entonces no había una buena distribución y se empiezan a dar estas crisis. ¿Por qué? Por desconocimiento. Luego, en 1914, se comienza la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial originó una crisis económica y laboral, la cual se reflejó en la disminución de la producción. Es verdad, las cosas se tornaban todo para la guerra, y entonces todo ese territorio que se utilizó durante la guerra lo que hacía era dejar a las fábricas sin sus trabajadores, y aparte en ese tiempo lo que se hacía era la disminución de la producción, porque realmente no se estaba trabajando, sino que se estaba más pendiente de la guerra. Entonces las inversiones se pararon y los pocos recursos que había se vieron obstaculizados. Entonces, así como la Primera Guerra Mundial, a pesar de que también dio un impacto social muy fuerte, en la economía es bastante sólida la posición que dejó, porque se empiezan a ver la crisis, se empieza a ver el problema de la Primera Guerra Mundial, y entonces se deja en segundo plano a la economía. Pero en realidad la economía mantenía los sistemas políticos y era base para que también la Primera Guerra Mundial acabara.
Entonces, luego se pasa a la crisis de las sociedades capitalistas, otro periodo, y comienza con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa ocurrió en paralelo a la Primera Guerra Mundial. Esta Revolución Rusa tomó medidas por el gobierno que provocaron una guerra civil. Estas medidas eran bastante rigurosas y también tenían que ver en parte por lo económico. Entonces se creó una guerra civil que ocasionó muchas pérdidas humanas y también se rompieron lazos con el comercio exterior en cuanto a Rusia y los demás países. En esta misma crisis de las sociedades liberales, en 1919 se dio el Tratado de Paz, que trajo medidas económicas fuertes para Alemania, para los países que perdieron. Entonces ellos ni siquiera podían opinar de esas medidas. De hecho, esto trajo, vamos a decir, paz por un lado, pero fue también el detonante de la Segunda Guerra Mundial, si se analiza bien, por las medidas bastante rigurosas que se dieron. En 1920 se funda el partido nazi y comienza la época Hitler. Hitler toma el poder, se convierte en sargento, luego sube y es así como se da la Segunda Guerra Mundial para el periodo de las respuestas a la crisis de las sociedades capitalistas y liberales. Porque en realidad Alemania se encontraba en una crisis económica muy fuerte, entonces buscando la venganza, Hitler toma el poder y con iniciativas políticas y pensamientos sociales discriminatorios comienza una guerra mundial que perjudica mucho a la humanidad y también y por ende a lo económico. Hitler se convierte en canciller en 1933 y se da, mientras en paralelo se da el New Deal en Estados Unidos, que era la respuesta a la crisis que estaba viviendo, la misma crisis que viene desde 1873. Toda esta crisis generada por las guerras, todo esto genera el New Deal para Estados Unidos. En 1936 y 1939 ocurre la Guerra Civil. Vamos en línea de tiempo acá y la vemos, las guerras civiles españolas. En 1939 a 1945 se da la Segunda Guerra Mundial dirigida por Adolfo Hitler, que también ocasionó pérdidas humanas irreparables, destrucción del territorio donde se dio la guerra y medidas sociales, económicas, políticas que ocasionaron que Europa se encontrara en una mala posición económica. En 1942 se da Mussolini agarra el poder. En 1973 la crisis del petróleo genera otra crisis más para la economía. De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dejaron atrás su sistema comunista para abrirse paso al sistema democrático, porque la mayoría de sus naciones comenzaron a independizarse y por ende formaron parte del Consejo de Estados Independientes, que ahora era más, vamos a decir, flexible, porque las medidas que se adoptaban en esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran bastante rigurosas, y así fue como se terminó el comunismo. Y es entonces cuando encontramos que aquí se termina la línea de tiempo, el capitalismo neoliberal en un mundo unipolar. Pero no se acaba la historia, podemos hablar un poco más. Por ejemplo, actualmente podemos ver que todo lo que ha pasado en esta línea de tiempo hoy en día ha generado fruto. Los trabajadores tienen unas buenas condiciones, o sea, que los amparan. Las revoluciones dieron sus giros, se han ido transformando poco a poco las medidas y hoy en día podemos decir que todavía no falta, pero que sí se ha logrado mucho. Entonces, es muy importante analizar la economía, la historia de la economía, porque es la base para que
hoy las personas que hacemos economía tengamos el conocimiento de lo importante que es. Muchísimas gracias.